James Gunn reconoció que Doomsday se convertirá en la película más taquillera del año, así lo afirmaron en Variety. Y aunque Gunn no fue mencionado por nombre, el artículo insinúa con todas las letras que ese pronóstico fue compartido en una conversación privada por el jefe de un estudio que compite con Marvel. Al mismo tiempo, Variety informó que los propios jefes de Disney están encantados con la versión preliminar de los próximos Vengadores y están convencidos de que volverá a encender el fuego en los corazones de los fans. Las filtraciones, rumores y noticias sobre el film ya las hemos analizado hasta el último detalle. Hoy llega el momento de lo más interesante: las teorías. En Internet las hay a montones, y parte de ellas se basan en lo que ya hemos visto y escuchado sobre Doomsday. ¿Tienen las suyas propias? Compartan sus teorías en los comentarios y no olviden los likes. Empezamos con el Capi. Hay con él un detalle bastante curioso. En la batalla final contra Thanos, el escudo de Steve queda destrozado, y aún así, en el desenlace, le lleva a Sam el escudo para convertirlo en el próximo Capitán América. Es más, ese escudo no se parece en absoluto ni al que Steve usó contra Thanos ni a ninguno de los films anteriores. Para el cine es práctica habitual. Hay que vender más juguetes, pero para el guión, especialmente ahora, es algo extremadamente importante, porque en primer lugar, ahora sabemos con certeza que el escudo que Steve trajo proviene de otra línea temporal, aquella a la que se dirigió para vivir una vida tranquila con Peggy Carter. Y en segundo lugar, sabemos que Rogers fue al pasado sin escudo, solo con Mjolnir. Entonces, tenemos a Steve Rogers que fue al pasado sin escudo, lo consiguió allí de algún modo y regresó al futuro para entregárselo a Sam. De ahí nace la teoría. De una forma u otra, en Doomsday veremos al Capi en combate con su accesorio habitual. No importa cómo lo llame Marvel, Nómada, Super Soldado o Esperanza de la Nación. En cualquier caso, habrá una escena donde el bueno y viejo Capitán América regrese y empiece a destrozar villanos con el escudo. Marvel recibirá mucho hate por eso, claro. No a todos les gustará relegar a Sam Wilson a un segundo plano, pero creemos que así será lo correcto. Anthony Mackie no despegó en el papel del Capi. ¿Qué se le va a hacer? El propio actor está rodando activamente la adaptación de Twisted Metal, y no parece alguien con un gran futuro en Marvel. Así que de inmediato llega la segunda teoría. A Sam le van a preparar una muerte honorable, épica y al máximo heroica, sin reservarlo para la saga de los mutantes. La siguiente teoría es, por supuesto, sobre Robert Downey Jr. En la primera temporada de Loki, el que se quedó, una de las variantes de Kang, explicó largo y tendido a Loki y Sylvie que había creado la línea temporal sagrada para proteger a todos de sí mismo. En ese momento sonaba lógico, y el plan solo se desmoronó cuando Jonathan Majors decidió boxear con su novia. Pero eso no es un problema, porque le encaja a la perfección otro plan. La idea es que la línea temporal sagrada no era protección contra Kang, sino contra el Doctor Doom. Y aquí, lo importante no es tanto que el Doctor Doom se parezca a Tony Stark, sino lo que vendrá después, porque el suave reinicio en la saga de los mutantes se explica así de fácil. Al derrotar al Doctor Doom, Reed Richards y los demás simplemente deberían devolver todo a como era, ¿verdad? Pero con ese matiz, los héroes comprenderán que la línea temporal sagrada fue un error, y devolverán el verdadero multiverso tal y como debería ser, con mutantes, los Cuatro Fantásticos y posiblemente nuevos actores para Tony Stark y Steve Rogers. El papel central confirmado en Doomsday no nos da ningún descanso, por eso las teorías sobre Steve son las más numerosas. Nuestra siguiente suposición es que Steve nunca consiguió la vida feliz con Peggy Carter, porque en el desenlace del final, cuando Sam le pregunta sobre el anillo de bodas, Steve se niega a entrar en detalles. Entonces, todo parecía un final feliz y la jubilación de Chris Evans, pero si los Russo lo están trayendo de vuelta, tiene que estar justificado, argumentalmente. Hacer simplemente del Doctor Doom otro obstáculo que el Capi debe superar para su vida feliz con Peggy Carter es repetirse. El objetivo de Steve resultaría exactamente el mismo que en el final, y eso es un descuido evidente. Hay que inventar algo más original. Y aquí hay dos variantes. Primera, Steve y Peggy se casaron, tuvieron un hijo y luego el Doctor Doom mató a Peggy. Steve, tras la victoria, vivió solitario y triste, sin quejarse a sus amigos para que no lo compadecieran. Encaja, pero está un poco verde. Mucho más divertida es la teoría que los insiders proclaman a los cuatro vientos. Peggy Carter se convertirá realmente en aliada del Doctor Doom, y en Doomsday y Secret Wars, Steve tendrá que luchar contra ella. Son posibles variantes en las que Peggy está del lado de Doom por voluntad propia o con el cerebro lavado.
Pero admitan que sería mucho más interesante hacer de Peggy Carter no un mueble decorativo al que Steve aspira para un baile, sino un jugador de pleno derecho en Doomsday con su propia moral distinta a la de Rogers. Sería un giro fascinante como alegoría sobre el peligro de los deseos cumplidos. Habiéndose ido al pasado, Steve no solo no consiguió el final feliz, sino que además la mujer terminó al otro lado de las barricadas. Y Peggy, por cierto, en Agents of SHIELD del universo cinematográfico, fue una dama con una visión poco convencional de los problemas. ¿Quién sabe? Quizás los métodos del Dr. Doom le gusten más por propia voluntad. A quien definitivamente no le gustarán es a Thor. Porque por un lado acaba de tener una hija y por otro algún plebeyo aspira al puesto de Dios. Por todos lados hay desorden. Y el problema es que Thor en el universo cinematográfico está claramente atascado. Ya desbloqueó sus poderes 10 veces. Ha sido payaso, ha sido serio, se ha quejado con los guardianes, ha derrotado a Thanos. El propio Chris Hemsworth lo reconocía, pero prometió que veremos algo original e inusual. Nuestra teoría y deseo es que sea Thor el rey de las runas. ¿Recuerdan que Odín no tenía ojo? Dijo que lo perdió en batalla, pero en los cómics todo es algo más complicado. Existe una prueba especial, superando la cual Odín y los de su estirpe obtenían capacidades divinas. Concretamente, Odín primero se atravesó con una lanza y colgó muerto durante 9 días del árbol del mundo para descifrar los secretos de las runas y la realidad. Luego sacrificó un ojo para ver la verdad sin obstáculos, bebió de la fuente de la sabiduría y se elevó. Lo mismo decidió hacerlo Thor en los cómics, solo que para asegurarse, colgó de Yggdrasil durante más tiempo y sacrificó no uno, sino 2 ojos. El resultado fue una versión de Thor devastadoramente poderosa, a la que ya no se puede llamar simplemente Dios. Thor aprendió a manipular la realidad como el guantelete del infinito andante y a combatir en igualdad incluso con criaturas más allá del universo. Teniendo en cuenta que el árbol de la vida estará en el centro del argumento de Doomsday y ahora Loki lo gestiona en la TVA, hay mucho sobre lo que reflexionar. Pero incluso sin profundizar demasiado, la versión del Thor Rey de las Runas se desea ver, simplemente porque es un Thor absolutamente diferente, capaz de desafiar no solo a Thanos, sino también al Dr. Doom. Otro personaje del que se espera algo así es el hijo de Steve Rogers, porque Doomsday es en gran medida una historia de padres e hijos. Thor tiene a su hija de Christian Bale, Amor, y con eso está todo dicho. Sue Storm tiene a Franklin, capaz de remodelar la realidad. Pero ¿quién tiene a Steve? Es importante porque el film será multiversal, con viajes entre realidades, donde definitivamente mostrarán versiones adultas de sus hijos. Y si con Thor, los 4 y los demás todo está claro, el hijo de Steve y Peggy es un misterio. En los cómics no hubo algo así, habrá que inventar algo, y dudamos que los hermanos Russo dejen a un niño tan pintoresco sin poderes. Aquí viene a la mente una escena del final, cuando Steve mira a Peggy en el pasado. Se activan los subtítulos, alguien pronuncia el apellido Braddock. De ahí nació hace ya 5 años la teoría de que Steve, al irse al pasado, tomó el falso apellido Braddock y vivió bajo él. Y en los cómics de Marvel hay un personaje maravilloso llamado Brian Braddock, el Capitán Britannia. Básicamente la versión británica del Capi, pero con un matiz multiversal. El Capitán Britannia es mucho más poderoso. Se alimenta de energía interespacial, crea campos de fuerza, vuela y tiene un intelecto genial. Los autores de los cómics le inventaron absolutamente de todo. Admitan que encaja perfectamente en las realidades actuales del universo cinematográfico. Y al final, ¿quién más deberían hacer del Capitán Carter y el Capitán Rogers que otro capitán más? Aquí, sin pensarlo 2 veces, habría que fichar a Henry Cavill para el papel y firmarle un contrato de 10 años. Pero Henry, a pesar de los rumores sobre negociaciones con Marvel, está ocupado rodando de Highlander y no figura en ningún proyecto del universo cinematográfico. Aunque lo mismo decían antes de Deadpool y Wolverine, y allí Ryan Reynolds supo sorprender. ¿Quién sabe? Quizás ahora también se dé. Y la última, pero no menos importante teoría está relacionada con otro actor al que la suerte no le ha sonreído, el magnífico castigador de Jon Bernthal. Él, al igual que Daredevil, en su pico de popularidad cayó bajo el cierre de Netflix, luego tardó 10 años en acordarlo con Marvel y 5 años de una carrera potencialmente prometedora se fueron al desagüe. Sería muy deseable que ahora, ante la aguda escasez de actores y héroes interesantes, Kevin Feige se aferrara a los que ya tiene. Para el castigador hacerlo sería lo más sencillo del mundo. En los cómics fue guerrero oficial, y nada impide que la historia se repita en el cine. El solista de War Machine además está atascado en el infierno de producción, y el propio Don Cheadle ya tiene 62 años. No es la mejor edad para brincar en spandex por el set.
Así que nos gustaría mucho que el traje del guerrero se lo entregaran a Frank Castle, que apareciera en Doomsday y Secret Wars, y mejor aún que repitiera el dúo con Rocket que tuvo el viejo guerrero en el final. A los Guardianes de la Galaxia también se les tiene muchas ganas. Y la teoría final es que en Doomsday estarán de todas formas. Marvel simplemente no publicita demasiado la participación del equipo para darnos una sorpresa a todos. Adaptar a los Guardianes de la Galaxia sin James Gunn es una tarea complicada, desde luego, pero la pequeña corporación independiente Disney definitivamente puede rascarse el bolsillo para encontrar un guionista del vibe adecuado. ¿Querrían ver al Castigador, al Guerrero y a los Guardianes de la Galaxia en Doomsday? ¿Qué les parecen nuestras teorías? ¿Y cuáles tienen ustedes? Compartan su opinión en los comentarios. Les agradecería su like y su suscripción al canal. El nuevo video ya está en camino. ¡Hasta pronto!